En febrero del año 1948, una llamada de auxilio emitida por el carguero holandés SS Ouran Medan fue captada por varios barcos cerca de la costa de Indonesia. El escalofriante mensaje fue emitido en código Morse, el cual, transcrito, decía: «Flotamos. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, yacen muertos en la sala de mapas y el puente de mando. Posiblemente toda la tripulación esté muerta». Este mensaje fue seguido de una serie de frases indescifrables e inconexas y terminó con una última sentencia espeluznante: «Muero». El primer barco en arrimar al lugar de los hechos fue el navío Silver Star. La tripulación del Silver Star realizó una serie de señales para saludar a los tripulantes del Ouran Medan, pero no obtuvieron respuesta por su parte, así que el capitán, junto con un grupo de hombres, decidieron subir a bordo e investigar la situación. La escena que vendrá a continuación se volvió totalmente grotesca. Encontraron a toda la tripulación muerta, incluso al perro que iba a bordo. Los cadáveres de la tripulación tenían los ojos totalmente abiertos, los brazos extendidos y un marcado gesto de horror en sus rostros. Aquello era incomprensible, así que el capitán y sus hombres bajaron a la sala de calderas a comprobar qué estaba pasando. En ese momento sintieron frío, pero eso era imposible, pues aquella sala estaba a unos 43 grados. Es en ese preciso momento cuando comienza a salir humo del casco del barco y de la sala de calderas. El capitán y la tripulación deciden abandonar el barco en ese mismo momento, aunque su idea era remolcarlo a puerto con el fin de investigar qué había ocurrido con la tripulación y con aquel desafortunado navío. Pero sus planes se truncaron, pues una explosión en la sala de calderas hizo añicos el casco del barco y lo envió al fondo de las profundidades marinas, siendo imposible su recuperación. La leyenda dice que el Octavius fue un barco que estuvo navegando a la deriva aproximadamente 13 años. El navío fue encontrado en el año 1775 por otro barco llamado Ballenero Herald, en aguas localizadas al oeste de Groenlandia. La tripulación que estaba en el ballenero subió al Octavius y, para su sorpresa, se encontraron que toda la tripulación estaba congelada y sin vida. Al capitán del barco lo encontraron sentado sobre su mesa, en su camarote, completamente congelado y todavía con la pluma en su mano, escribiendo en el cuaderno de bitácora. La mañana del 12 de agosto del año 1775, el Herald pretendía cruzar el Atlántico Norte, pero en un momento de silencio surgió un grito de alerta que provenía del vigía del barco. El vigía informó que lograba ver a los mástiles de un barco que estaba en una distancia aproximadamente de 10 kilómetros de ellos. El capitán del Herald realizó una serie de señales con el fin de comprobar si eran respondidas por los tripulantes del Octavius, pero no obtuvieron respuesta por su parte, así que se aproximaron en una maniobra al Octavius con el fin de abordarlo. El capitán y 8 tripulantes tomaron un bote de remos y se aproximaron al navío abandonado. Cuando estaban cerca, consiguieron ver el nombre de aquel barco. Era el Octavius. Ninguno de ellos conocía ese nombre previamente, así que decidieron subir a bordo. Es en este momento cuando la situación se tornó grotesca. Una vez a bordo, comprobaron que los 28 tripulantes del Octavius estaban completamente congelados. Cada uno continuaba en su camastro, en posición de descanso. El capitán del Octavius se encontraba en su camarote, sobre su escritorio. Entre las manos tenía el cuaderno de bitácora. En esa misma estancia se hallaba un niño y una mujer, todos congelados. La tripulación del Herald ya había tenido suficiente. Amenazaron al capitán con rebelarse y marcharse al barco, cosa que el capitán no admitió, ya que quería seguir investigando el misterio de aquel navío. Así que tomó el cuaderno de bitácora y, haciendo caso a su tripulación, marcharon, viendo cómo el Octavius se alejaba, sin rumbo, en la mar. Una vez de vuelta en el barco, el capitán se fue a su camastro a leer el cuaderno de bitácora del Octavius, ya que le generaba muchísima curiosidad, y notó que a este le faltaban todas las páginas, a excepción de la primera y la última. Según el cuaderno de bitácora, la primera página indicaba que habían partido el 10 de septiembre de 1761, con origen de Inglaterra, y su destino era China. La última página mostraba una nota que indicaba como fecha el 11 de noviembre del año 1762,
y decía lo siguiente: hasta ahora hemos estado atascados en el hielo durante 17 días. Nuestra posición es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se apagó ayer, y el maestre ha estado tratando de encenderlo nuevamente desde ayer, pero no ha tenido éxito. Le he entregado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre falleció esta mañana, y su esposa dice que ya no siente frío. El resto de nosotros no sentimos lo mismo que esta agonía. El capitán del Herald decidió investigar las coordenadas del cuaderno de bitácora que presentaba en su última página. El significado de las coordenadas decía que el Octavius había estado atrapado en el hielo del océano Ártico, al norte de Point Barrow, Alaska. Es decir, estaba a miles de kilómetros de donde habían encontrado sus restos. El Octavius intentó pasar por el paso del noroeste, ya que de esta manera se ahorrarían un largo viaje. Se cree que el capitán del Octavius intentó sin éxito encontrar el paso del noroeste, pero falleció junto con toda su tripulación, como muchos otros marinos han perecido en ese estrecho a lo largo de la historia. La historia que se presenta a continuación es un caso totalmente verídico que sucedió en la década de los 60 del siglo pasado en las Islas Canarias, España. El Fausto era un pesquero de 14 metros de eslora con base de operaciones en La Palma. El día 20 de julio del año 1968, 4 de los tripulantes habituales del barco partieron con el encargo de transportar plantones de platanera a la isla del Hierro. Se trataba de un trabajo totalmente rutinario, sin posibles sobresaltos. El día 21 de julio debería haber regresado el Fausto a La Palma. El pesquero se perdió en un mar en calma, frente a una de las islas más altas y visibles de la geografía española. Las autoridades de la isla desplegaron al momento un dispositivo de búsqueda que incluía un avión del Ejército del Aire, hasta que el día 25 de julio, un buque de bandera inglesa llamado La Duquesa avisó de que había hallado el barco canario a unos 100 kilómetros al oeste de Tazacorte y de que sus tripulantes estaban en perfecto estado. Ni siquiera informaron de avería alguna, simplemente les pidieron provisiones como agua, tabaco, gasoil para que pudiesen emprender el retorno inmediatamente. La comunidad pesquera de la isla respiró aliviada. Lo más probable es que el Fausto se hubiera desviado de su ruta por algún problema mecánico, hasta terminar a 176 kilómetros de La Palma. Lo inquietante de este caso comienza aquí. Los tripulantes del Fausto declinaron que el barco inglés les remolcara o les acompañase hasta la isla de La Palma. A pesar de llevar días desaparecidos, los 4 marineros estaban bien y pidieron únicamente combustible y provisiones para volver por su cuenta propia. En pocas horas, el puerto de Tazacorte se llenó de familiares, amigos y vecinos para recibir al fin al barco perdido, cuya llegada calcularon los ingleses que sería sobre las 5 de la tarde de ese 25 de julio. Pero esto nunca se produjo. Hubo quien permaneció toda la noche en el puerto hasta bien entrada la madrugada, sin que ninguna embarcación apareciese en el horizonte canario. Tampoco lograron dar con ella los barcos que salieron a su encuentro. Al día siguiente se reanudó el rastreo, esta vez con 4 aviones desplegados en las coordenadas en el que el barco inglés decía haberse topado con el Fausto, el mayor dispositivo aeronaval de la historia de las Islas Canarias, aunque con el paso de las semanas fue languideciendo, y los resultados eran negativos. El barco no aparecía. Era como si el pesquero se hubiese esfumado de la faz de la tierra. El Fausto permaneció en el limbo del Atlántico hasta 3 meses después. El día 7 de agosto de 1968 se declaró oficialmente desaparecido, y cuando parecía que el agua se había tragado hasta sus huesos, el pesquero canario dio de nuevo señales de vida. Un buque italiano llamado Anna Di Maio informó el 9 de octubre de que se había topado con un barco fantasma abandonado en pleno océano, a la altura del Trópico de Cáncer, con una matrícula que coincidía con la del Fausto, el barco desaparecido. Los marineros abordaron el barco con el fin de ver qué había pasado en el interior. Una vez en el interior del navío, no había nadie con vida. Únicamente apareció un cadáver desnudo y en proceso de momificación situado en la sala de máquinas, junto a un aparato de radio. Más tarde se identificó el cuerpo como el de Julio García Pino, aunque nunca podrá aclararse con cierta certeza. Los italianos acordaron remolcar el pesquero hasta Venezuela, pero 2 días después la tripulación volvió a comunicarse con las autoridades para decir que habían perdido la embarcación que remolcaban. Algunas versiones dicen que el cabo se soltó, otras que se había cortado, aunque resultó imposible dar con el Fausto. O al menos eso dijeron los italianos. Una vez en tierra tampoco pudieron aportar restos o pistas de lo que había ocurrido en el interior del barco. Solo en una segunda conversación con las autoridades, los italianos mencionaron la existencia de una libreta con las hojas arrancadas que había pertenecido al marinero García Pino. En la única hoja sin arrancar
La última, el mecánico canario daba instrucciones sobre cómo debía administrar su mujer las propiedades cuando él faltara, así como dos frases terriblemente inconclusas. Nunca le digas a Julín lo que ha pasado, a lo que añadía también, dirigiéndose a su esposa Luz. Tú sabes que Dios quiso para mí este destino. ¿Y tú? ¿Qué crees que le ocurrió a estos navíos? Cuéntame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado, no olvides dar a like y suscríbete para más contenido de este tipo.